En un rincón olvidado del campo, donde el sol caía pesado sobre la tierra y el silencio solo era roto por el canto de los grillos, vivía don Eusebio, un agricultor humilde conocido por cultivar las sandías más dulces de toda la región. Aquel año, la cosecha prometía cambiarle la vida. Los frutos eran grandes, verdes, perfectos, como si la tierra misma hubiera decidido recompensarlo tras décadas de esfuerzo. La noche anterior a la cosecha, don Eusebio se fue a dormir con una sonrisa tranquila, seguro de que al amanecer vería el resultado de su trabajo. Pero cuando el primer rayo de sol tocó el campo, algo no encajaba. El aire se sentía pesado, el silencio era antinatural, y el terreno estaba extrañamente vacío. No había rastros de ladrones, ni huellas humanas, ni sandías rotas. Solo la tierra removida, como si la cosecha hubiera desaparecido de la noche a la mañana, tragada por algo que no dejaba explicación lógica. Nadie en el pueblo pudo entenderlo, y algunos comenzaron a susurrar que aquello no era obra de hombres, sino de algo más antiguo, algo que despertaba cuando el campo dormía. Así comenzó una historia que convertiría un simple cultivo de sandías en un misterio que nadie se atrevería a olvidar. A partir de ese día, el campo de don Eusebio dejó de ser solo un terreno vacío, se convirtió en un lugar que nadie quería pisar al caer la noche. El agricultor, negándose a aceptar lo ocurrido, decidió vigilar su parcela la siguiente madrugada. Se sentó en una vieja silla de madera, con una lámpara de petróleo y el machete apoyado en las piernas, esperando descubrir al culpable. Las horas pasaron lentas, demasiado lentas. Cerca de las 3 de la mañana, el viento se detuvo por completo. Ni grillos, ni ranas, ni hojas moviéndose. Entonces, desde lo profundo de la tierra, don Eusebio escuchó un sonido imposible de confundir, un crujido húmedo, como si la tierra respirara. El suelo comenzó a vibrar levemente bajo sus pies. La lámpara parpadeó, y por un instante, juró ver sombras alargadas moverse entre los surcos vacíos, deslizándose sin tocar el suelo. Un olor dulzón, parecido al de la sandía madura, se mezcló con un hedor antiguo, casi podrido. Don Eusebio quiso gritar, pero la voz se le quedó atrapada en la garganta. Al amanecer, el pueblo encontró al agricultor sentado en el mismo lugar, pálido, con la mirada perdida y las manos temblando. Solo pudo decir una frase antes de guardar silencio para siempre. La tierra se las llevó, pero no para alimentarse. Esa misma semana, los animales comenzaron a evitar el terreno. Los perros aullaban al pasar cerca y las gallinas se negaban a poner huevos. Por las noches, algunos vecinos afirmaban escuchar golpes sordos bajo el suelo, como si algo enorme se moviera lentamente, buscando la próxima cosecha o al próximo testigo. Y lo más inquietante era esto: al amanecer, en medio del campo vacío, siempre aparecía una sola sandía, intacta, fresca, cubierta de grietas negras que nadie podía explicar. Todo ocurrió en un lugar real, aunque pocos se atreven a mencionarlo por su nombre: los campos de San Isidro de las Cruces, una zona agrícola aislada al sur de San Luis Potosí, donde la tierra es fértil, y las leyendas, aún más. Tras la muerte silenciosa de don Eusebio, el terreno fue abandonado. Nadie quiso comprarlo, nadie quiso sembrar ahí, pero una noche, impulsado por la necesidad y la incredulidad, un ingeniero agrónomo del gobierno decidió investigar. Llegó con instrumentos, drones y sensores para analizar el subsuelo. Todo parecía normal, hasta que los aparatos comenzaron a fallar al mismo tiempo, exactamente a las 3:17 de la madrugada. El suelo se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para revelar algo imposible: raíces enormes, gruesas como brazos humanos, que no pertenecían a ninguna planta conocida. Pulsaban lentamente, como venas vivas. Entonces, el ingeniero entendió la verdad demasiado tarde: no era la tierra la que alimentaba las sandías, eran las sandías las que alimentaban a la tierra. Las raíces se movieron con violencia. Al amanecer, el hombre había desaparecido sin dejar rastro. Solo encontraron su radio encendido, repitiendo una grabación distorsionada donde se escuchaba su última frase: aquí abajo, algo sueña, y despierta cuando cosechamos. Días después, las autoridades cercaron el lugar y lo declararon zona no apta para cultivo. Oficialmente, por fallas geológicas. Extraoficialmente, el pueblo sabe la verdad. Cada año, en la misma fecha en que don Eusebio perdió su cosecha, una sandía aparece sola en medio del campo, fresca, perfecta, como una advertencia. Porque en San Isidro de las Cruces aprendieron algo que no está escrito en ningún libro: hay tierras que no se deben hacer prosperar. Porque cuando la tierra cobra,
Siempre se lleva algo más que frutos.